no me da miedo decir lo que voy a decir. Lo que me da miedo, no es miedo, sino que le tengo mucho respeto a ciertos, no a ciertos aspectos del tema, sino a la posibilidad de que lo pueda decir de una manera que pudiera resultar que lo estoy diciendo desde una posición orgullosa. Mira, tengo la verdad y te la estoy soltando aquí y las cosas son de esta manera. Y lo digo porque creo que es evidente que venimos de un cierto trasfondo tradicional que ha estado enseñando durante muchos años algo que yo no voy a decir esta mañana. Y esto es algo que desde hace muchos años tengo claro. Pero tengo que decir que la verdad está en la palabra de Dios y no está en lo que yo diga. Y como estaba orando Néstor, ante cualquier duda, ante cualquier situación, yo no quiero decirlo de forma, no quiero que mi expresión sea orgullosa, ni altiva, ni ofensiva, ni que pueda plantear una herida para nadie, sino que quiero que sea algo de abrir la palabra del Señor y sacar de lo que la palabra enseña para nosotros. Y para eso está, para empezar, el Salmo 119, 160. Porque si doy una explicación acerca de lo que entiendo de este texto sin tener en cuenta lo que dice la palabra de Dios, pues estamos en un problema. Y el Salmo 119, 160, ¿qué es lo que dice? La suma de tu palabra es verdad. Luego, no puedo entender un texto sacándolo, no de su contexto, sino de la Escritura. No puedo pretender decir algo sobre el texto de 1 Corintios 11 sin que sea la propia palabra de Dios la que lo diga. Y entonces, claro, si tomo el texto solo, si tomo solo 1 Corintios solo, es algo que venimos insistiendo desde el principio del estudio de esta carta. Es una carta escrita a unas personas, a unas iglesias, en un momento determinado, en unas circunstancias determinadas, con un trasfondo cultural, en una ciudad determinada, con un trasfondo religioso en el que vivían. Ahí estaba el templo de... antes has hecho, Paco, la pregunta, ¿y qué es la palabra que más se repite? Digo, verás cómo lo digo y me equivoco. Estaba el templo de la diosa Afrodita, ¿no? Lo he dicho bien, es Afrodita. Y allí estaban el sacerdocio sexual de determinadas sacerdotisas que iban marcadas, que eran evidentes, eran reconocibles. Luego, estamos hablando de un trasfondo cultural religioso determinado. Claro. ¿Qué pasa? Que estoy condicionado por una parte por mi tradición evangélica. Luego, estoy también condicionado por, igual es posible que sea así, y yo por lo menos no lo sé todo de la Escritura, pero igual estoy condicionado porque leo este capítulo y a mí me da que a Pablo se tomó algo, porque es que no entiendo qué es lo que quiere decir. A mí me parece que está desvariando en lo que quiere decir, claro, porque no conozco, no sé cuál es el trasfondo. Y esta carta es especialmente complicada en ese sentido, porque Pablo, por una parte, responde a situaciones que nosotros desconocemos y que vamos descubriendo según vamos leyendo la carta. Recuerden las primeras cosas, he oído de parte de los de Cloé sobre lo que me preguntaste, y luego hay cosas que no sabemos que Pablo está respondiendo. El final del capítulo 12, saben que tengo una pelea con el que dividió los capítulos. Entonces, el final del capítulo 12, en esa sección, que es una continuación, es una forma de continuar, que es nuestro primer versículo del capítulo 11, dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, con todo lo que ha dicho antes, ¿vale? Con todo lo que de todo lo que ha estado hablando, acerca de tropiezos, acerca del crecimiento de la iglesia, del pueblo, de la congregación. Y ahora en el versículo 2 es como, no hace un punto y aparte, pero Pablo empieza a destacar ciertas cosas de la iglesia en Corinto sobre las que él quiere hablar. Y lo primero que hace es decir: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Esta palabra instrucciones no es precepto, no son mandamientos,
no son cuestiones legales, tiene que ver más con tradiciones. Están siguiendo instrucciones acerca de los consejos de cómo yo les dije que había que hacer las cosas, claro. Tenemos por ahí Juan capítulo 13, versículo 14. No sé si es este el orden que... No, perdón, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. ¿Es eso como lo tengo? ¿Cómo te lo pasé, Luis? Sí, capítulo 2, versículo 8. Está en la Escritura, y la Escritura lo dice. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Y está en la Escritura, y la Escritura lo dice. Romanos 16, 16. Que está en la Escritura. Es también una carta de Pablo y forma parte de la enseñanza de Pablo. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, creo que es el versículo 20, no recuerdo, es la parte final. Pablo es un poco más explícito. Quiero que todos los hombres se saluden con un ósculo santo. Quiero que todos los hombres se saluden con un ósculo santo. Juan capítulo 13, el versículo 14. Y por no extendernos más con esto. No he visto de momento ninguna iglesia que en la entrada tenga un casín, un barreño, algo para que nos lavemos los pies los unos a los otros. Y está en la Escritura y es palabra del Señor Jesucristo. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que la enseñanza de la Escritura va más allá de los aspectos formales, literales que nosotros podamos ver. Hay una enseñanza que está revelada, no escondida, que está revelada en ciertos actos, en ciertas tradiciones y demás. Es evidente, creo que para todos, que si nos damos la mano entre hombres, entre varones, debemos hacerlo de una forma amigable, santa, sin que haya ninguna cosa pendiente. Creo que es evidente que aunque no nos lavemos los pies los unos a los otros, pero los unos a los otros debemos tratarnos de forma que nuestras suciedades, nuestras impurezas, sean tratadas de una forma amigable y amistosa, consoladora y edificante, porque ese es el principio que se esconde en la enseñanza. Creo que es evidente que no es necesario que levantemos las manos cuando oramos, porque lo que se nos pide no es que levantemos las manos, no es ese el hecho, sino que nuestra actitud sea santa, sea humillada delante del Señor, reconociendo nuestro pecado y nuestra maldad. ¿Cuál es la enseñanza que Pablo quiere revelar en 1 Corintios, el capítulo 11? Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, retenéis las instrucciones, las tradiciones, lo que os he dicho que hay que hacer, tal como os lo entregué. Pero que Cristo es la cabeza de todo varón, voy a decir algo, a ver si ustedes lo captan. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de toda mujer. No es eso lo que Pablo está diciendo. Pablo no está hablando de una separación, una distinción entre hombres, varones y mujeres. Pablo está hablando a matrimonio. El varón tiene que tener como cabeza a Cristo. La esposa está sujeta, no sometida, sujeta al varón. He estado buscando a ver si en algún sitio, en la Reina Valera del 60 decía sometida, y en ningún sitio dice sometida, dice sujeta. ¿Y esto qué significa? Cristo tiene que ser la cabeza de todo varón. Y esto es tan importante, es tan fundamental, que me gustaría hacer una llamada a todos los varones a que consideremos esto. Nuestra responsabilidad es ser varones sometidos a la voluntad del Señor Jesucristo. Y Pablo llega a explicar la responsabilidad del marido en Efesios diciendo: maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Estar
que la mujer esté sujeta al varón, a su esposo, no significa que el hombre, por ser hombre, tenga razón y la capacidad de dar las órdenes, y la mujer, por ser mujer, está obligada a responder bajo autoridad de su marido. El hombre tiene la responsabilidad de amar a su mujer y estar en disposición de entregar su vida para presentarla santa delante del Señor. Luego, si suponíamos como varones que lo que dice Pablo nos pone en una situación superior con respecto a la mujer, creo que nos estamos equivocando. Creo que estamos desorientados con respecto a cuál es la posición que debemos ocupar. Ahora bien, ¿qué quiere decir Pablo con que el varón, el esposo, es cabeza de la mujer? Versículo 4, seguimos adelante. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. ¿Alguna mujer ha pensado en raparse? Vale. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y se le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Vale. ¿De qué está hablando? Porque de momento creo que ninguna de ustedes está pensando en raparse la cabeza. Vamos a ver. He estado dándole vueltas a esto para ver cómo podía trasladarlo a nuestro tiempo actual. Si realmente desconozco cómo está el tema tribus urbanas a día de hoy, no sé, no estoy muy puesto, pero creo que si vemos a alguien con patillas, a un hombre, con patillas muy pronunciadas, muy pobladas, que le llegan hasta aquí, prácticamente hasta la barbilla, y va con una chaquetilla de estas de manga corta, nosotros nos hacemos una preidea, un prejuicio, acerca de cómo vive ese hombre. Si nosotros vemos a alguien con pelo solo por aquí en medio, de punta, en plan indio cherokee de estos así demás, creo que todos nos haremos de cuál es la vida de esa persona, de cómo vive y de qué es lo que cree. Si lo vemos vestido de negro. Lo que quiero decir es que hay expresiones externas que nos colocan dentro de determinada posición en la cultura y en la sociedad en la que vivimos. Con respecto a aquella sociedad, una mujer que llevaba cubierta su cabeza era una mujer casada que decía: estoy casada, tengo marido, mi marido forma parte de mi vida, no puedo darle la espalda. Una mujer que llevaba la cabeza descubierta con su pelo era una mujer que decía, de alguna manera se expresaba: estoy libre, no tengo marido, pues estoy en disposición de encontrar marido. Y si había una mujer rapada, realmente es trasquilada o con el pelo muy corto, significaba que era una mujer que estaba dedicada enteramente al servicio a la diosa Afrodita, siendo una prostituta ritual. Luego, si alguien entraba en la iglesia, ese mensaje se trasladaba a quien entraba. Y dentro de la iglesia ese mensaje estaba ahí. Si una mujer casada no se cubría, estaba diciendo: me da igual mi marido. Pero si un hombre se cubría, estaba tomando la posición de una mujer. Y creo que la enseñanza más importante para nosotros en el día de hoy es que primero, varones, tenemos que ser varones. No podemos desconstruirnos. Tenemos que edificarnos y fortalecernos en nuestro carácter de hombres, de varones de Dios. Y debemos estar orientados, los que son más jóvenes, pero los que tenemos ya una cierta edad, también debemos estar orientados a ser los varones que Dios quiere que seamos, sometidos a su voluntad. Si estás casado,
tu responsabilidad delante del Señor es cuidar y amar a tu mujer de tal forma que ella sea edificada. Si estás casada, tu responsabilidad es darle el lugar que le corresponde a tu marido. Si no estás casado o no estás casada, tu responsabilidad es construirte, edificarte en el Señor de tal manera que la voluntad de Dios en tu vida, si llegas a casarte, se vea cumplida también en ese aspecto. De manera que quienes están fuera puedan ver en ti la expresión de que tú vives conforme a la palabra del Señor. Y esta creo que es la enseñanza principal. Permítanme que utilice otro ejemplo. Quienes están casados, ¿me pueden enseñar su mano izquierda o derecha? No sé dónde está. ¿Hay un anillo? En la derecha, sí, es que no sé dónde está. Y eso significa que hay un compromiso con otra persona. Pero si yo estoy comprometido, tengo un compromiso con otra persona, estoy casado con alguien y me quito el anillo, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué se puede entender que estoy diciendo? Pues de eso es de lo que está hablando Pablo. Pablo está diciendo que en la iglesia del Señor, en el cuerpo de Cristo, tenemos que cumplir roles que corresponden, que nos han sido dados y otorgados por parte del Señor, y tenemos que cumplir y vivir conforme a esos papeles. Si tú te pones el velo, pero no estás sujeta a tu marido, sino que vives como si no tuvieras marido, el velo no te hace nada. Si tú eres un hombre que manda mucho, pero tu cabeza no es Cristo, no estás cumpliendo el papel que Dios quiere en tu vida, aunque tu mujer te haga caso. Luego, la enseñanza es esta. Así lo planteo, así lo quiero dejar para que ustedes lo sigan considerando. Tenemos la responsabilidad como iglesia de Dios, como cuerpo, como congregación, tenemos la responsabilidad de decirle al mundo que no vivimos conforme a sus tradiciones, no estamos deconstruyendo la masculinidad, no estamos reorientando la masculinidad, no queremos que la mujer queremos que la mujer tenga los mismos derechos, pero no queremos levantar a la mujer, queremos estar sujetos el uno al otro, lo cual significa que estamos agarrados a su lugar. Yo tengo mi lugar, el esposo tiene su lugar. Como hombre y como mujer, aunque estemos solteros, tenemos que ocupar nuestro lugar delante del Señor y vivir nuestras vidas conforme a la voluntad del Señor. Hasta ahí. Me he puesto nervioso. Pues mira, no me vendría más. No quiero meterme más en este tema, no quiero ahondar mucho más, pero cuando Pablo dice la naturaleza mismo, creo que si hubiese un fundamento bíblico en la Escritura con la que Pablo pudiese apoyar esto, no hubiera dicho la naturaleza misma, hubiera dicho la Escritura mismo apoya lo que estoy diciendo. La Escritura apoya el principio. Dios los creó al principio, varón y hembra, para que dejaran a su padre y a su madre y fueran uno solo, y vieran de una forma distinta, ¿no? Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Cambiamos de tema. Con lo que sigue ahora, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, fíjense en esto, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, aquí quiero modificar esta palabra porque creo que esto también condiciona nuestra capacidad de entender de lo que Pablo está hablando. Cuando os reunís como congregación, como asamblea, como pueblo, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Estoy convencido, de hecho lo hemos hecho antes, hemos leído 1 Corintios 11, esa parte donde Pablo explica aquello que recibió del Señor, y estoy convencido de que cuando dice que debemos examinarnos a nosotros mismos, consideramos que lo importante, y es importante, no estoy diciendo que no lo sea, lo importante es ver si tenemos algún pecado en nuestra vida sobre el cual debamos confesar antes de participar del pan y del vino, que como hemos visto en Números, tiene su importancia, una simbología muy importante y que nos habla de cosas espirituales. El pan y el vino no son nada, es pan y es vino, pero lo que simbolizan
es algo que es crucial e importantísimo. Tanto que Pablo dice, no os alabo en esto que estáis haciendo con respecto a la cena. En primer lugar, cuando os reunís como asamblea, oigo que hay entre vosotros pecado. No, Pablo ya ha hablado de los pecados. Oigo que hay divisiones, y en parte lo creo. Y las divisiones eran problemas entre los congregantes de la iglesia de Corinto, que algunos estaban en una situación, otros estaban en otra situación económica, social. Era una ciudad muy variada, con muchísimos tipos de personas, de procedencias muy distintas. Era como una especie de núcleo, de un cruce de pueblos. Había mucha gente de muchas procedencias, con tradiciones, costumbres muy variadas. Recuerden aquello que creo que era Juan Cabeza que nos habló de corintear. En fin, era una sociedad depravada. Bueno, pues aquel pueblo separado, esa asamblea separada para Dios, estaba haciendo algo que a Dios no le agradaba. Y no tenía que ver ni con la fornicación, ni con la murmuración, ni con cualquier otro pecado de los que Pablo ya ha hablado. Tiene que ver con las divisiones, y no de opiniones, no doctrinales, sino las divisiones, los problemas que había entre ellos. Unos tenían mucho, llegaban a la hora de la Santa Cena y antes de participar de la Santa Cena se comían lo que había en la mesa para que los que llegaban después, que igual tenían menos, no pudieran comerse lo que ellos habían llevado. Y el que tenía menos, que iba igual con poquito de lo que podía haber llevado, se encontraba con que de repente ya habían comido. No sé si ustedes alguna vez no les han esperado para comer. Y es un poco, muchas veces, ¿no, Carmen? Es un poco, sí, es como que has llegado tarde y encima ya han comido y tú, no, si la cuestión de la comida, del estar juntos, claro, no es comer, es pasar el tiempo juntos. Y si no te están esperando, están diciendo, no te esperábamos, no hacía falta que tú vinieras. Hemos empezado sin ti, ¿no? Claro, había gente que estaba pasando por eso. Entonces, es ahí donde Pablo empieza a explicar lo que él recibió de parte del Señor. Que la noche que fue entregado, dice, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y un cuerpo, esto es curioso, espero expresarlo bien, pero creo que es una bendición de parte del Señor. El cuerpo del Señor es partido, es troceado, aparte de ser presentado como sacrificio en olor agradable al Padre. El cuerpo del Señor es troceado y partido de tal manera que cuando nosotros cogemos un trozo del mismo pan, estamos diciendo que todos formamos parte del mismo cuerpo. Es como que el Señor trocea su cuerpo para que nosotros podamos ser su cuerpo ahora. Y esto es un privilegio y una bendición que creo que no soy capaz de entender en toda la profundidad. Además, Pablo dice que es la noche que fue entregado. El versículo 24 dice, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y su sangre, como toda la sangre que fue derramada, no queda en el suelo, sino que de una manera, no por el vino que nosotros tomamos o el mosto, sino que de una manera espiritual, esta es la realidad de lo que nosotros hacemos al participar del pan y del vino, su vida entra en nosotros. Su vida por su muerte en la cruz del Calvario nos hace ser un solo cuerpo, tener una sola vida en él. Haced todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. La muerte del Señor anunciáis. Su sacrificio, como hemos cantado, por tu obra en la cruz. Soy lo que soy, estoy donde estoy, me has hecho quien soy. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan, versículo 27, o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y quiero recordar un texto. Si vas a presentar tu ofrenda al templo y te acuerdas de que tienes algo pendiente con tu hermano, para inmediatamente,
porque tu ofrenda no será aceptable hasta que no te pongas en paz con tu hermano. Y creo que la llamada de atención del apóstol Pablo es básica y fundamentalmente a que, y creo que esto es una realidad que hay que explicar y sobre la que hay que insistir, es a que hablemos entre nosotros cuando hay algo que nos disgusta, cuando hay algo que tenemos ahí, y lo digamos. Y sepamos escuchar a quien nos dice que le hemos ofendido y sepamos decir, cuando hemos visto algo que nos molesta y nos ofende, sepamos decirlo. Que sepamos gestionarlo, no conforme a psicología, sino conforme a la voluntad del Señor, que nos reclama que nos pongamos en paz los unos con los otros, sometiéndonos los unos a los otros, viendo al otro como mayor que yo, sin querer ofenderlo, sin querer ser piedra de tropiezo. Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Es tan importante, esto es tan importante, es tan básico y tan fundamental que en la iglesia de Corinto había quien estaba enfermo y había quien dormía, quien había fallecido, por vivir una vida con rencores hacia sus hermanos. Pero esto es solo lo primero. Dice, al anunciaros esto que sigue, no os alabo. El versículo 18, pues en primer lugar. Esto es solo lo primero. Pablo les dice, cuando vaya, sigo con lo segundo, y con lo tercero, y con lo cuarto. Son cosas que nos quedan pendientes. Hay una pregunta que hace Pablo y que creo que es la que determina el tema central de esta porción, de este pasaje. ¿Menospreciáis la iglesia de Dios? ¿Menospreciáis el cuerpo de Cristo? ¿Menospreciáis a la asamblea, a la congregación? Pues que el Señor nos ayude a poner en el lugar que corresponde nuestros matrimonios, nuestras vidas como solteros y nuestra relación en la congregación, para que no haya corrección de parte del Señor, no es castigo, para que no haya corrección, sino que aprendamos de principio, sigamos sus enseñanzas, demos importancia a lo que Él la tiene, a lo principal, a los principios, y pongamos en su sitio lo que es señales, símbolos externos. Hay, con el tema, ¿lo digo? ¿El tema de los ángeles? ¿Sí? Sí, venga. Vale, ¿qué quiere decir Pablo con eso de para que los ángeles los vean, para el tema de los ángeles? Vale. Primera de Pedro 1:12. Son 3-4 versículos. Primera de Pedro 1:12. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que os son anunciadas, han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Vale. El 3:22, ese te lo pasé, Luis. Primera de Pedro 3:22. Te lo pasé, ¿no? Si alguien está ahí, ¿no? Vale. Si a quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Primera de Timoteo 5:21. Te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Y pongo estos 3 primeros versículos porque he dicho que quería interpretar la Escritura con la Escritura, pero aquí hay cosas que quedan un poco al aire en el pasaje de Pablo. Entonces, hay algo que es cierto y es que nuestras vidas no son para ser vividas fingidamente delante de los hombres, sino que la realidad espiritual queda expuesta delante de Dios e incluso de los ángeles que están deseando ver qué es el efecto del Evangelio, cómo puede transformar la vida de un ser humano. Pero en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, hay algo que también añade la Escritura. Dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de las esposas. Y esto es otra realidad que hay ahí. Estamos siendo observados por entidades espirituales de parte del Señor, pero el mundo también nos mira para ver qué es lo que estamos viviendo.